¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con el curso de programación orientada a objetos. En el video anterior vimos cómo implementar la capa de acceso a datos con JDBC. En este video vamos a hablar sobre JPA, el API de persistencia que permite abstraerse de esa capa a nivel de JDBC. Es decir, que a nosotros como programadores naturalmente nos permite trabajar con objetos sin tener que estar pensando en cómo realizar un insert, un delete o un update en una sentencia SQL nativa. Pero vamos a charlar un poquito de cómo surgió esto. Ya hace un tiempo atrás existían algunos programadores que comenzaron a trabajar sobre esta abstracción que permite trabajar con objetos de forma independiente sin tener que estar pensando en cómo vamos a tener que guardar esa información. Así fue que surgió en una época Hibernate, que fue el pionero sobre este tipo de motores de persistencia que luego fueron haciéndose famosos y hay varias implementaciones como es el caso de TopLink, Eclipse Link, OpenJPA. Lo que tienen en cuenta JPA en este caso es poder abstraerse de todas esas implementaciones y estar una capa por arriba, la cual permite mediante interfaces que estos creadores de motores de persistencia implementen dichas interfaces y para nosotros sea más transparente. Así como cuando nosotros hicimos JDBC, los creadores de las bases de datos eran los encargados de establecer el cómo debían conectarse a la base de datos. En este caso, los creadores de los motores de persistencia son los encargados de establecer el cómo nosotros vamos a utilizar los objetos y vamos a recuperar objetos en nuestra capa de acceso a datos. Entonces, a partir de ahora vamos a ver cómo a través de JPA de forma nativa nosotros podemos trabajar con objetos. En esta parte vamos a charlar sobre qué es lo que es un Entity Manager, vamos a ver cómo realizar las acciones con una base de datos, vamos a ver un lenguaje de consulta nuevo, así como existe SQL, JPA trae su propio lenguaje de consultas, el cual nos permite obtener objetos. Vamos a tener que cambiar nuestro concepto y empezar a pensar que lo que nosotros recuperamos son objetos y no registros de una base de datos. Entonces vamos a ver cómo al hacer una consulta directamente JPA nos devuelve un objeto y no nos devuelve registros y nosotros recién ahí lo tenemos que recorrer como pasaba con el caso de ResultSet para poder en ese momento ir seteando los valores y retornar el objeto a la capa de servicios. Entonces vengan, veamos cómo podemos implementar algunas cosas con JPA y comencemos a introducirnos en el mundo de los ORM, en este caso con Eclipse Link y la especificación de JPA. Lo que vamos a hacer primero es crear una base de datos. Vamos a ir a MySQL y vamos a crear una base de datos que se llama tienda. JPA lo que hace es mapear nuestras entidades, en este caso tenemos dos entidades, la entidad fabricante y la entidad producto, y lo que hace es mapear mediante anotaciones su correspondencia con la base de datos. Entonces, para que se cree una tabla que modele un producto, hay que decirle que este producto es del tipo entidad mediante la anotación entity. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, como habíamos dicho en el video anterior, los objetos tienen que tener un identificador único. Entonces creamos un ID y mediante la anotación @ID lo que hacemos es garantizar que este objeto va a ser único y además que este ID va a servir como clave primaria a nivel de base de datos. También dijimos que los productos están relacionados con los fabricantes. Para poder establecer esa relación a nivel de base de datos y que se garantice la relación lógica que existe a nivel de entidad y de objeto, lo vamos a anotar con la anotación many to one. Si se fijan bien, tenemos estas dos entidades que se van a mapear con tablas de la base de datos. JPA además nos exige que mediante el archivo persistent XML hagamos la configuración de a qué base de datos nos vamos a conectar y qué motor de persistencia vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar Eclipse Link y nos vamos a conectar a la base de datos tienda. Por otro lado, lo que vamos a hacer es colocarle un nombre a lo que va a ser la unidad de persistencia. Ya vamos a ver para qué sirve. ¿Cómo hacemos para crear un archivo persistence XML? Bien, nos vamos a colocar sobre el proyecto, vamos a dar botón derecho, nuevo, y vamos a crear el archivo persistent unit. Y para crear entidades nuevas, si tuviéramos que agregarlas, vamos a ir a nuestro paquete donde nosotros queremos agregar entidades,
principal, en este caso le damos nuevo y buscamos donde dice Entity Class. De esta forma nosotros le damos el nombre a la entidad y acá definimos cómo va a ser el ID. NetBeans nos propone por defecto que sea long, nosotros utilizamos los ID de tipo string. Una vez que creamos la entidad, anotamos la entidad con aquellas anotaciones que nosotros creemos que corresponden y de esta manera ya estamos en condiciones de poder correr nuestro programa principal. Lo que no debemos olvidar es de agregar el conector o driver de la base de datos a la que nosotros nos vamos a conectar, en este caso MySQL, y cuando nosotros creamos el archivo persistent XML nos agrega cuál es el motor de base de datos con el motor de persistencia que nosotros vamos a utilizar. Para agregar librerías nos paramos sobre la carpeta de librerías y le damos agregar librería, donde NetBeans nos muestra un listado de varias librerías que contiene, buscamos las que corresponden y de esa manera vamos seleccionando y agregando. Ahora ya estamos en condiciones de correr nuestro programa principal. Entonces lo vamos a correr en modo debug y lo primero que vamos a ver es cómo guardar objetos mediante JPA en nuestra base de datos. Vamos a bajar la consola. Fíjense que lo primero que vamos a tener que hacer es crear un Entity Manager, un objeto de Entity Manager que es el encargado de administrar todas las operaciones con la base de datos a nivel de objetos. Para eso, antes que nada, tenemos que utilizar lo que se llama Entity Manager Factory, una fábrica de Entity Manager, utilizando el nombre que nosotros le dimos a la unidad de persistencia. Recuerden que lo seleccionamos en esta parte. Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer es crear el Entity Manager, lo que va a establecer la conexión con la base de datos, y ya estamos listos para crear nuestro primer objeto fabricante. Vamos a garantizar que el ID sea único, como veníamos viendo en los videos anteriores. Vamos a colocarle un código al fabricante y un nombre. Lo primero que vamos a hacer es comenzar una transacción, ya sea para guardar, modificar o eliminar un objeto. Lo primero que se tiene que hacer es iniciar una transacción. Vamos a utilizar el método persist para poder guardar el objeto fabricante y finalmente vamos a confirmar ese guardado, esa persistencia que hemos hecho. Si vamos a nuestra base de datos, lo primero que nos va a llamar la atención fue que al correr nuestro programa ya se crearon las tablas. ¿Cómo hizo esto el programa? Por lo que nosotros habíamos marcado con @entity cada una de las entidades. Entonces hizo un mapeo del objeto y creó las tablas. Si ahora consultamos nuestro fabricante, vamos a ver que ya tenemos guardado la información respecto del fabricante. Y si se fijan bien, para nosotros como programadores es transparente porque solamente nos dedicamos a trabajar con objetos y no tenemos que estar pensando cómo hay que armar el SQL que inserta los datos en la base de datos. JPA ya lo garantiza con nosotros gracias a Eclipse Link o Hibernate si estuviéramos utilizando, por ejemplo, otro ORM. Vamos a crear otro fabricante, lo guardamos, consultamos la base de datos. Fíjense que ya tenemos nuestros dos fabricantes y ahora vamos a crear un producto. Garantizamos que tenga un ID único, le seteamos el código, el nombre, el precio y ahora le vamos a setear el fabricante. Acuérdense, nosotros habíamos dicho que un producto estaba relacionado con un fabricante. Abrimos la transacción, persistimos el producto y ahora bien, fijémonos a nivel de base de datos qué ha pasado. Vemos que tenemos nuestro producto con nuestro fabricante relacionado. Fíjense que solo cuando mapeó la relación creó lo que es la clave foránea, la vinculación a nivel de tabla de esa vinculación que nosotros hacemos a nivel de objetos. Lo hace mediante la anotación que nosotros habíamos establecido dentro de la entidad producto por many to one. Bien. Y de esta manera vemos cómo guardar un objeto del tipo producto. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo recuperamos esos objetos de la base de datos.